Veremos la notación sigma para calcular el área bajo una curva. Docente, ingeniero David Velasco Sánchez. Las propiedades y fórmulas de notación sigma te permitirán hacer el cálculo del área bajo la curva que vimos en una de las diapositivas anteriores. Recordemos que para calcular el área bajo la curva de una función, lo que debemos hacer es lo siguiente. Se crean intervalos para formar los rectángulos y con los datos se obtienen los valores de la función. Se grafica la función dándole valores a la variable independiente con los intervalos que obtuvimos y obtenemos los valores de la función. Con estos datos se crean rectángulos para encontrar el área bajo la curva. Finalmente se suman todas las áreas de los rectángulos que se han formado. Recordemos que este cálculo del área es aproximado. Ejemplo. Vamos a utilizar la fórmula que viene siendo f de x es igual a 2x cuadrada. Y lo vamos a graficar. Para ello vamos a decir de qué valor hasta qué valor vamos a crear el área bajo la curva. Desde 0 hasta el valor de 3. A es igual a 0 y B es igual a 3. Y decimos que el número de rectángulos que vamos a formar o que vamos a utilizar serían 6 rectángulos. Por lo tanto, si manejamos que desde 0 hasta 3 va a ser el área total, el tamaño total de los valores de x van a ser aproximadamente 3 unidades. Para encontrar el ancho de cada rectángulo, es decir, el incremento o el intervalo de cada rectángulo, vendría siendo el área total, que es de b menos a, que es igual a 3, sobre el número de rectángulos, que en este caso es 6. Y si dividimos 3 entre 6, esto es igual a 1/2, que es igual a 0.5. Cada valor que le daremos a x vendría siendo 0, 1/2, 1 entero, etc. Lo veamos en la siguiente. Vamos a hacer lo que es la tabla y la gráfica. Que lo que les decía, los valores de x son 0 sobre 2, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2. Es decir, que vendrían siendo nuestros valores de 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 y 3. Veamos los datos. Si nosotros sustituimos en la función que venía siendo 2x cuadrada, si a x le damos 0, 2x al cuadrado, 2,0 al cuadrado me daría 0. 0.5, f de x vendría siendo 0.5. Para x es igual a 1, f de x vendría siendo igual a 2, 1.5, 4.5. 2, 8, 2.5, 12.5. Para x vale 3, f de x vendría siendo 18. Vamos a dar dos valores más, 3.5, f de x vendría siendo 24.5. Si x vale 4, f de x vendría siendo 32 y la gráfica me quedaría de la siguiente manera. Aquí podemos ver que es una semiparábola, la mitad de una parábola. Es importante que tomemos en cuenta estos valores de f de x. Si x vale 0, f de x vale 0. Es importante porque lo vamos a utilizar para el cálculo de las alturas de cada rectángulo. Espero que le tomen una pequeña tabla. Veamos los datos, lo que les decía. Tenemos que tomar en cuenta los valores de la altura, que para f de x en 0 valía 0. Para f de x cuando vale 0.5x vendría siendo 0.5. Y cuando x vale 1, f de x vale aproximadamente 2. Recordemos que para calcular el área bajo la curva es base por altura. La base viene siendo el tamaño del intervalo y la altura vendría siendo el valor de la función, lo que les decía de 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5. El de 3 ya no, porque ahí no se forma ningún rectángulo. Y para encontrar el área es el incremento de x por el valor de la función. Ahí tenemos la fórmula. Veamos el primero. El incremento de x decíamos que era 0.5 y la altura en el primero valía 0.
Por lo tanto, el área de ese rectángulo es 0, no se ve. En el segundo rectángulo que tenemos, el intervalo, la base vendría siendo 0.5 y la altura decíamos que era 0.5, me da 0.25. En el tercer rectángulo, el incremento de x no varía, sería 0.5. La altura sí, que vendría siendo 2. Y esto me daría un área de una unidad cuadrada. El rectángulo 4 me daría igual a 0.5 por 4.5, que esto es igual a 2.25. El rectángulo 5 vendría siendo 0.5 por el valor de 8, que esto es igual a 4. El rectángulo 6, que es el último rectángulo, vendría siendo 0.5 por 12.5 y esto me daría igual a 6.25. Para encontrar el área, lo que tenemos que hacer es sumar todas las áreas que encontramos, que es la de 0, 0.25, 1, 2.25, 4 y 6.25. El área total de esos rectángulos me daría 13.75. Eso ya lo habíamos hecho anteriormente. Ahora lo vamos a hacer utilizando notación sigma. Veamos. Mediante notación sigma calcularemos el área bajo esa curva. Para tomar en cuenta, vamos a tomar los valores de 0 sobre 2, 1 medio, 2 medios, 3 medios, 4 medios, 5 medios. El de 6 medios es 3 y este ya habíamos dicho que no lo vamos a tomar en cuenta. El incremento de x ya sabíamos que era 1 medio. Y x para nosotros vendría siendo y sobre 2. ¿Por qué y? Porque son los valores que van a estar variando: 0, 1, 2, 3, 4, 5. F de x vendría siendo 2 por el valor de x, que es y sobre 2 al cuadrado. Si lo elevamos al cuadrado quedaría 2 por y cuadrada sobre 4. Al multiplicar 2 por y cuadrada sobre 4 me quedaría 1 medio por y cuadrada. Recordemos que anteriormente habíamos visto una propiedad que la suma de las y cuadrada es igual a y 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, y lo podemos reducir con la siguiente fórmula que me dice n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Usando la notación sigma quedaría de la siguiente manera. Y va a tener valores desde 0 hasta 5. Decíamos que el 6 medios no, porque es igual a 3. Y f de x por el incremento de x. F de x vemos que es igual a 1 medio por y cuadrada. Entonces la notación sigma va de 0 hasta 5 de y cuadrada, de 1 medio de y cuadrada por el incremento de x, que vendría siendo 1 medio. Sacamos las constantes, otra de las propiedades de notación sigma. 1 medio por 1 medio me daría 1 cuarto. Entonces quedaría 1 cuarto por la sumatoria de y cuadrada desde 0 hasta 5. Si observamos la fórmula, quedaría 1 cuarto, n vale 5. N más 1 sería 5 más 1, que es el valor más grande. Y 2 por n más 1, 2 por 5 más 1. Todo ello sobre 6. Finalmente, el área total es igual a 1 cuarto por, si nosotros multiplicáramos, sería 55 todo ese valor. Y 1 cuarto por 55 me da un área de 13.75, que es lo mismo que obtuvimos con los rectángulos, si recordamos. Vemos que aquí es un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque estamos utilizando notación sigma y las propiedades de la notación sigma. Aquí formamos 6 rectángulos. A lo mejor alguien podría decir, pero si yo quiero formar con 1 cuarto, entonces tendríamos que formar ya demasiados rectángulos, sería mucho más complejo, pero aquí sería más fácil porque ya nada más tomaríamos el dato mayor de y. Esto es un ejemplo, y entre más pequeños los intervalos, más aproximada sería el área bajo la curva. Espero que haya quedado claro, y si hay dudas lo veremos más adelante.